Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Lo mismo, espero que todo bien, que hayáis pasado un buen jueves y bueno, que estéis ya muchos en casa y descansando. A mí todavía me queda un poquito. Pero bueno, quería hacer este vídeo porque parece ser que esta panda de mafiosos pues no paran de inventar, deben de estar muy aburridos con todo lo que pasa y con todo lo que tienen que arreglar. Se deben de estar empeñando en joderme la vida no sé, o en desesperarme más de lo que ya han hecho. Entonces, bueno, simplemente esto va para la señora Montero, María Jesús Montero, que parece ser que sueñas conmigo, o estás obsesionada conmigo, con eso de que no te quemas, quiere decir que eres inmune a las quemaduras, pues debes de estar obsesionada conmigo. Aparte de ser mitómana, porque no paras de mentir, ya no te cree nadie, creo que no puedes salir ni por Sevilla porque te odian, pero no me extraña, quiere decir, si es que tú misma aludes a ello. Igual no sé cómo no te das cuenta que el presidente te ha puesto para las elecciones andaluzas para defenestrarte y que te vayas, porque vas a perder. Quiere decir, no es porque vaya a ganar Juanma Moreno y no estoy haciendo campaña del Partido Popular, por si alguien dice que estoy haciendo campaña del Partido Popular, ni mucho menos. Pero obviamente con una contrincante como tú, pues es que mejor que te quedes en casa y que no hagas el ridículo como vas a hacer en Andalucía. Pero en fin, María Jesús, que además creo que te puedo tutear, porque como nos hemos visto varias veces, que lo negarás, pero a ti fue a la que llamó Ábalos para lo del tema mío de Hacienda, que por cierto el Supremo ha dicho que es real y que es cierto, ¿vale? Te lo digo para que vayas tomando nota. Y cuando tengas un poquito de tiempo de que vayas dando las administraciones de lotería a dedo, sí te pediría que dejes de hacer ilegalidades, ¿vale? Y que dejes de hablar con funcionarios de tu ministerio para que hagan ilegalidades. Has vuelto a cometer un error, ¿vale? Nos has mandado un acta en el que ha firmado un señor, un funcionario, que le habrás obligado a firmarlo, o a un jefecillo tuyo le ha obligado a firmarlo, que le vamos a demandar, obviamente, por lo que ha hecho, ¿vale? Porque habéis cometido otra torpeza y otra ilegalidad, ¿vale? Solamente por joderme y por joderme la vida. Mira, esto es sencillo. En el argot de la caza se dice que cuando tú hieres a un jabalí, ¿vale? El jabalí ya sabe que no tiene nada que hacer, que está muerto y ya va contra todo. Pues es lo que habéis hecho conmigo. A mí me habéis herido y a mí ya me da igual. Y voy a ir contra todos vosotros. Y vais a salir. Y tú, y tú, es algo personal, ¿vale? Quiere decir que voy a decir más cosas de ti, ¿vale? Que sabemos, ¿vale? Voy a poner la demanda que tengo que poner, aparte de la tuya, que ya se está preparando también para ponerla, que no lo he dejado, ¿eh? Va a seguir, ¿vale? Y bueno, María Jesús, nada, tú sigue con lo tuyo, sigue intentando joderme la vida, ¿vale? Que cada vez que me cabreen más, pues nada, tiraré contra todos, ¿vale? Tu jefe incluido, obviamente, que es el peor de todos, ¿vale? Pero tiraré contra todos, porque como a vosotros os da igual, pues a mí también me va a dar igual, ¿vale? Y bueno, también, por cierto, ya por terminar, es curioso que cuando el tema de la Dana, el presidente dijera que si necesitaban ayuda, que la pidieran. Y hoy le he escuchado en unas declaraciones decir que ha estado toda la noche en vela por la flotilla. Es increíble. Que con más de 1000 muertos en Valencia, que lo habéis tapado, ¿vale? Que lo habéis tapado, es increíble. Más de 1000 muertos en Valencia y a todo el mundo le da igual, ¿vale? Dijerais que si necesitaban ayuda, la pidieran. Y con la flotilla, ¿vale? De unos sinvergüenzas, que yo les hubiera dejado entrar y lo que hubiera hecho es muy sencillo. Les hubiera puesto en la frontera con Gaza, ¿vale? Y como si están amigos, bueno, pues a ver si hubieran aguantado o les hubierais rescatado. Pero eso es lo que hubiera hecho. Así que nada, señor presidente, te has vuelto a lucir una vez más. Lo haces cada vez mejor. Pero bueno, a ver si esta noche entre todos te cantamos una nana y consigues dormir, ¿vale? Bueno, un beso a todos, un abrazo y gracias como siempre por las atenciones, por el apoyo y por el calor. Víctor de Aldama planta cara a Montero. Esta panda de mafiosos no me va a joder la vida.
Víctor de Aldama aparece en pantalla con la calma de quien ha decidido que el ruido ya no le puede anestesiar. Buenas tardes a todos, dice, y en esa frase hay más advertencia que en muchos discursos enteros de esos políticos que viven de las cámaras. Porque lo que ha dejado claro Víctor no es un arranque de victimismo, es una provocación directa, un hasta aquí hemos llegado en toda regla. No es una súplica, es una respuesta. Y cuando un tipo está cansado de que le persigan administrativamente y mediáticamente, lo que hace no es pedir compasión, denuncia nombres, culpa a responsables y promete que devolverá golpes. Lo que algunos llaman dramatismo, otros lo llaman dignidad. Lo que otros llaman victimismo, él lo llama justicia en marcha. Víctor no se anda con eufemismos. Se dirige a María Jesús Montero como quien habla con la autora de sus desgracias administrativas. La acusa de obsesión, de inventarse persecuciones y de mandar actas firmadas por funcionarios obligados. Lo dice con la mezcla de rabia y sarcasmo que engancha. Parece ser que sueñas conmigo o estás obsesionada conmigo. Suelta, y la frase te golpea porque viene después de media década de subtítulos, filtraciones y papeles que han cavado zanjas alrededor del palacio. No es solo una bronca. Es la voz de alguien que ha puesto la cuenta de pérdidas y ganancias sobre la mesa y ha decidido que ya está bien de triquiñuelas. Y aquí viene el primer disparo emocional. Víctor reclama que Montero deje las ilegalidades y pare de joderle la vida, pero no como llanto de derrotado, sino como aviso de guerrilla. Me habéis herido y voy a ir contra todos vosotros, dice con esa rotundidad que no admite medias tintas. No promete sutilizas, promete colisiones. Es el lenguaje de quien se siente acorralado y responde con todo lo que tiene. Y esa respuesta, en un país donde la política se juega cada vez más en tribunales y en titulares, es una sentencia. Si me empujáis, os empujaré. Ahora bien, esto no es una pelea entre dos particulares. Es la foto ampliada de algo mucho más grande. Víctor usa su pulso personal para poner el foco en los mecanismos que permiten que altos cargos hagan y deshagan. Adjudicaciones, actas firmadas bajo presión, oficinas que se convierten en comodines para arreglar favores. Cuando él dice que el Supremo ha validado que esto es real, no habla de pajas mentales conspirativas. Habla de decisiones judiciales que, en el fondo, tumban el relato oficial de impoluta gestión. Es la diferencia entre la propaganda y la realidad documentada. La rabia de Víctor se acompaña de sarcasmo. Su forma de decir no estoy haciendo campaña al Partido Popular mientras recuerda que con su rival cierta contienda electoral sería un paseo, suena a chiste amargo, pero es verdad pura. Si tú, ministra, eres incapaz de presentarte mínimamente limpia en un territorio como Andalucía, no te sorprendas cuando la gente te tire a la cuneta. Hay un tono de advertencia, te vas a estrellar, y no es gratuito. En política, como en la vida, la pérdida de credibilidad se paga muy cara y rápidamente. A los 1500 caracteres aparece ese corte que te obliga a quedarte. Porque Víctor no se limita a quejarse, aporta datos, nombres y pistas. Recuerda la famosa llamada de Ábalos, ese teléfono que aparece en los expedientes y que la prensa ha mencionado en voz baja, y se permite afirmar que Montero está vinculada a decisiones que no pueden justificarse. Tú misma aludes a ello, le dice, dejando claro que ya no es la palabra de un denunciante contra el viento. Aquí hay pruebas, grabaciones y resoluciones que no se borran con un tuit. Y si hay algo que pone nervioso a quienes viven de la narrativa, es la llegada de los documentos. Porque mientras el insulto vuela, el papel condena. Al llegar a ese punto, Víctor concentra su diatriba en una imagen poderosa, la del jabalí herido que no se deja atrapar y devuelve el ataque. En el argot de la caza se dice que cuando hieres a un jabalí, ya va contra todo, dice. Es brillante, porque convierte su historia en metáfora de lucha, no es solo su supervivencia personal. Es la resistencia del ciudadano que se siente acorralado por administraciones que actúan como si estuvieran por encima. La metáfora funciona porque conecta con el electorado cansado de corruptelas que no castigan. Es la narrativa clásica del hombre frente al aparato. Y esa narrativa vende. Vende porque es real. ¿Y qué pide Víctor? Justicia, por supuesto. Y no solo eso, quiere que los responsables paguen y que las ilegalidades dejen de ser el pan de cada día. Vamos a demandar, afirma. No es bravuconada, es estrategia. Demandar es poner bajo el foco judicial lo que antes se maquillaba en despachos. Es la guerra por los documentos, por las firmas, por las actas que se suben y bajan en los pasillos del poder. Es la guerra que a muchos políticos les da pavor porque saben que en esos papeles se escriben las condenas. Pero no todo es tribunal y rotativas. Víctor también golpea el alma del discurso gubernamental. Recuerda a Sánchez y su famoso si necesitáis ayuda, pedidla tras la dana, y lo contrapone a la alarma pública por la flotilla. La acusación es demoledora, más de 1000 muertos en Valencia y lo habéis tapado, dice con aspereza, en un reproche que va más allá de la anécdota. Lo que plantea es sencillo y duro, prioridades manipulentas. Un presidente que aparece compungido por la flotilla y no por tragedias nacionales parece un equilibrista de retórica, no un hombre de Estado.
Y eso, en boca de Víctor, suena a infamia. En el tramo final de su mensaje, Víctor se descuelga con la mezcla de ironía y desafío que lo caracteriza. Canta una nana irónica al presidente, le desea sueño reparador entre sarcasmos, y despide con un gracias por el apoyo que suena a redención frente al acoso. Porque en el fondo, más allá de las querellas y los papeles, lo que hay es alguien que ha decidido no esconderse y devolver el golpe cuando toca. Esa es la moraleja que él quiere vender, que no hay paz para quien hace de la normalización de la trampa su oficio. Y ahora, mientras las redes arden y las tertulias buscan el siguiente titular, quédense con una idea clave: esto no va solo de Víctor. Va de cómo reaccionan las instituciones cuando un ciudadano las interpela con pruebas y no con consignas. Va de cómo se comportan los políticos cuando sus actos son señalados por los perjudicados. Y, sobre todo, va de si en este país aún sirve el mecanismo de la justicia y la prensa para equilibrar la balanza. Si crees que sí, quédate y suscríbete, que lo que viene es la crónica de una batalla que apenas empieza. Lo que a simple vista parece un arranque de rabia de un empresario acorralado se convierte en una bomba política de relojería. Porque no es lo mismo que un ciudadano anónimo grite contra la ministra en una tertulia de bar, que un implicado directo como Víctor de Aldama acuse a Montero de prácticas ilegales, de llamadas comprometidas de ávalos y de manipulación de funcionarios. La diferencia es crucial: lo primero se archiva como ruido, lo segundo se acumula como pólvora judicial. Y si hay algo que este gobierno no soporta es que el ventilador de la corrupción se encienda cuando ellos son los que se colocan enfrente. Montero, recordemos, es mucho más que una ministra de Hacienda. Es la vicepresidenta primera del gobierno, la mano de hierro de Sánchez en el control de las cuentas, y la candidata estrella del PSOE en Andalucía. Su futuro político está íntimamente ligado al del propio presidente. Si ella cae, no solo cae una ministra, cae un pilar estructural del sanchismo. Y lo que está en juego no es un asiento en el Consejo de Ministros, es el relato de un partido que todavía quiere vender que gobierna con honestidad frente a la derecha corrupta. Y aquí entra el primer gran dilema. Porque mientras la Fiscalía Europea señala irregularidades en los contratos vinculados a Begoña Gómez y a Juan Carlos Barrabés, mientras la Intervención General detecta borrados de metadatos y mientras hasta los jueces advierten de manipulaciones, Montero intenta defenderse con frases que rozan lo surrealista: que las mordidas no implican irregularidades, que la intervención estatal a veces se adscribe, que todo es fruto de interpretaciones interesadas. Lo que suena como excusas técnicas es, en realidad, gasolina para un incendio que ya arde. Y ahora viene el segundo gancho, el que debería retener a cualquiera delante de la pantalla. ¿Qué pasa si Montero decide hablar de verdad? Imaginemos por un momento que, acorralada, prefiere hundir con ella a medio PSOE antes que aceptar ser la cabeza de turco de Sánchez. No sería la primera vez en la historia que una ministra decide tirar de la manta y llevarse consigo facturas, correos y conversaciones privadas. Y entonces ya no hablamos de dimisiones. Hablamos de elecciones anticipadas, de partidos enteros implosionando, de nombres propios cayendo como fichas de dominó. Aquí está el verdadero miedo de Moncloa: que Montero se convierta en la villana despechada que, en lugar de callar, hable. Que en lugar de tragar, suelte. Que en lugar de obedecer al presidente, decida salvar su propia piel. Porque si algo tiene claro cualquiera que haya sobrevivido a la política española es que el silencio de los que saben se compra caro, y cuando deja de pagarse, llega la tormenta. Pero este caso no es aislado. La dimisión del abogado del hermano de Sánchez, David, ya puso sobre la mesa que hasta los letrados prefieren saltar de un barco que huele a hundimiento antes que seguir defendiendo causas imposibles. Y ahora Montero aparece como la siguiente pieza de un puzzle que parece diseñado para derrumbarse. La estrategia de Sánchez era clara: sacrificar a ministros con desgaste para aparentar renovación. Pero no esperaba que esos ministros se le sublevaran. Montero ya le ha dicho: no me voy. Otros como Óscar López o Pilar Alegría también han puesto resistencia. Lo que parecía un simple lavado de cara es ya una guerra interna. Y cuando hay guerra interna, las fugas de información se multiplican. No es casualidad que de pronto aparezcan filtraciones sobre borrados de metadatos, sobre actas firmadas a dedo, sobre contratos amañados. Alguien está filtrando desde dentro, y en este caso todas las miradas apuntan a los mismos ministros que Sánchez quiere defenestrar. Lo grave para el PSOE es que, mientras tanto, la oposición no necesita hacer nada. Vox se dispara en las encuestas, el PP aguanta como puede y la izquierda radical empieza a marcar distancias. Irene Montero, enemiga íntima de la ministra de Hacienda, aprovecha cada ocasión para atacar a Sánchez desde fuera. Y el espectáculo es dantesco: los socialistas peleándose entre ellos, los podemitas mordiendo al socio mayor, y la ciudadanía mirando con cara de asco mientras el gobierno se desangra en directo. El problema de fondo es que Montero no es solo un rostro político, es el símbolo de la gestión económica del sanchismo. La inflación, el déficit, los impuestos récord, las mordidas disfrazadas de adjudicaciones legales, todo se asocia a ella.
Por eso el enfado de Víctor de Aldama cala tanto, porque no lo pinta como una ministra abstracta, sino como la protagonista directa de maniobras contra ciudadanos concretos. Y eso, narrativamente, destroza cualquier defensa pública que intente levantar Moncloa. ¿Y cuál es la jugada de Sánchez? Apostar al desgaste, esperar que la tormenta amaine y, mientras tanto, tapar cada incendio con una cortina de humo internacional. Gaza, Israel, la flotilla, la cumbre del clima, lo que haga falta. Pero esas cortinas duran cada vez menos. La gente ya no compra el eslogan fácil cuando en su casa no llega el dinero a fin de mes y cuando cada semana aparece un escándalo nuevo. La política española está entrando en un punto de saturación. Y la pregunta ya no es si Montero caerá, sino cuánto arrastrará consigo cuando caiga. Porque si cae sola, Sánchez todavía podría recomponer el puzzle. Pero si cae hablando, si cae filtrando, si cae vengándose, entonces no habrá gobierno que aguante. Y cada día que pasa sin que ella dé un paso atrás, el miedo de Sánchez crece. Y llegamos al momento que más disfruto, ponerle un poco de humor a esta tragicomedia, porque si no nos lo tomamos con ironía, lo que nos queda es llorar. Porque lo de María Jesús Montero ya no es política, es un sketch de José Mota en versión extendida. A ver, repasemos. Tenemos a una ministra que defiende las mordidas diciendo que no pasa nada porque el proceso ha sido regular. Oiga, señora, que a usted la cogen robando en un Mercadona y no vale con decir, sí, pero la caja registradora funcionaba correctamente. Y luego está lo de los metadatos borrados. En cualquier serie de policías, desde CSI hasta los hombres de Paco, esto sería la prueba definitiva de un crimen. Pero aquí, no. Aquí lo presentan como una simple cuestión técnica, como si fuera borrar el historial del navegador después de buscar cómo dimitir con dignidad y no acabar en la cárcel. Lo mejor es que Montero se ha vuelto invisible. Antes se pegaba a todas las cámaras como si fuera un imán, y ahora parece que está jugando al escondite con los periodistas. Ya la ves en el Congreso, encogida, mirando al techo, como si pensara, a ver si con un poco de suerte el Supremo también se adscribe y se va a trabajar a Luxemburgo. Pero lo que más gracia me hace es lo de la estrategia del gobierno. Tienen más guionistas que Netflix, y todos con el mismo argumento. La culpa es de la derecha, la justicia está politizada, y todos son bulos. Claro, y yo tengo el pelo de Brad Pitt, ¿verdad? El problema es que ya no cuela. Ni a los votantes de Sánchez les cuela. Que hasta en los mítines la gente ya no aplaude. Directamente mira el móvil para ver si hay un vídeo nuevo de Rufián borracho o de Yolanda Díaz explicando que tiene 3 másteres falsos. Y ojo al detalle, Montero se prepara para las elecciones andaluzas. O sea, el PSOE la lanza como candidata después de que media Andalucía la llame la ministra de los hablazos. Es como si el Real Madrid, después de perder 10 partidos seguidos, decide fichar a Karius de portero. Una apuesta segura, para el rival. Ahora, lo de Víctor de Aldama ya es para nota. Sale en vídeo, con su tono pausado, y le suelta a Montero, María Jesús, esto es personal. Vamos, que ya no es política, es culebrón venezolano. Y uno se imagina a Montero contestando con el abanico, maldito Víctor, me las pagarás. Ni Netflix tiene tanta trama. Y mientras tanto, Pedro Sánchez mirando desde la Moncloa, pensando, ¿cómo tapo esto? Y claro, siempre igual, Gaza, Israel, la cumbre del clima, un barco de guerra, lo que sea. Yo estoy esperando que la próxima cortina de humo sea mandar a Bolaños a Eurovisión disfrazado de Rosalía. No me extrañaría. Al final, lo que pasa es que este gobierno ha convertido España en un circo. Montero haciendo desaparecer metadatos como si fuera David Copperfield. Sánchez prometiendo la luz al final del túnel, pero es la linterna de un juez de instrucción. Ábalos negociando con la fiscalía como si fuera un vendedor de Guayapop. Y los votantes, mientras tanto, mirando el espectáculo y diciendo, pues nada, a ver si en el próximo número sacan un conejo de la chistera y no del Tribunal Supremo. Porque, seamos claros, lo que está pasando en este país ya no es política, es humor negro. Y si no lo contamos con sarcasmo, lo que nos queda es rendirnos. Así que, señores, ya saben, disfruten del espectáculo, que la entrada la han pagado con sus impuestos.